Buenos días, mi nombre es Luis Jara y voy a presentar en este momento el análisis vertical, un análisis correspondiente a los análisis financieros pertinente para la empresa técnica Símetro S.A. en base al balance general. Antes de la presentación, debo indicar que el análisis vertical es una de las técnicas más sencillas del análisis financiero y consiste en tomar un solo estado financiero, puede ser un balance general, como en este caso, o un estado de pérdidas y ganancias, y relacionar cada una de sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Como vemos aquí en el ejemplo, el efectivo, por ejemplo, tenemos que ha sido en el año 2 de 17,60, lo relacionamos con nuestro total activo de 3.922, que sería la cifra base, y sacamos el porcentaje que es el 45%. Bien, el análisis vertical es un análisis estático para estudiar la situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. Y si se toma, por ejemplo, el balance general, se puede hacer análisis vertical tanto de la parte del activo como del pasivo, donde el activo se puede tomar cada uno de los rubros individuales y calcular a qué porcentaje corresponde sobre el total del archivo. También se puede tomar cada una de las cuentas y calcular qué porcentaje representa sobre su total del grupo correspondiente. En lo que respecta al estado de pérdidas y ganancias, también se le puede aplicar el mismo sistema de análisis tomado como base, por lo general el valor de las ventas y hallando el porcentaje de los demás rubros con respecto a la base. Bien, entonces vamos a empezar el análisis, vamos a arrancar el análisis sobre este balance general específicamente. Aquí vemos nosotros que el efectivo o disponible representa el 45% del activo total de la empresa. Las cuentas por cobrar, que tenemos para acá, donde están de clientes o deudores, representa el 6% de totalidad de los activos, como vemos en este cuadro. Bien, el inventario de productos, subamos un momentito, el inventario de productos terminado disponible por la venta es del 15-90% frente al total de los activos, como nosotros podemos ver en esta fila. Los activos fijos brutos son el 69%, 61.77% de sus activos. Lo vemos aquí en este cuadro. La materia prima y producción en proceso es del 11.24% de los activos, como lo vemos aquí en esta fila de que está en este lugar. Bien, el inventario de materiales y repuestos frente a los activos representa el 14-20% y los pasivos totales representan el 51.84% de lo que tiene la empresa. Bien, los pasivos corrientes a corto plazo representan el 25%, como vemos en la parte de los pasivos. Bien, el 25.48% de los activos, siendo la cuenta de obligaciones financieras porción a largo plazo la más relevante con un 6.48%, como tenemos aquí, seguida de los dividendos por pagar, que representa el 4.96% de lo que tiene la empresa. Bien, los pasivos a largo plazo representan el 26.36% frente a los activos, de los cuales se puede destacar la cuenta de provisión para jubilaciones y obligaciones financieras con un 11.60% y 6.24%, que lo tenemos en los pasivos a largo plazo. Estas cuentas son frente a los activos de la compañía. Con respecto al patrimonio, lo que pertenece a la empresa constituye el 48.16% de los activos, en este cuadrito, y el capital social de la empresa representa el 15.52% de los activos de la empresa. La reserva legal y otras reservas representan el 7.90 y 12.41% respectivamente frente a los activos, y las utilidades percibidas durante el periodo fiscal son
del 7.14% de sus activos, como vemos en este cuadro. Bien, en términos generales se puede decir que la empresa financieramente está bien. La participación de activos corrientes frente a sus pasivos corrientes es mayor, del 53.34 al 25.48%, lo cual permite cubrir las obligaciones a corto plazo. El valor de ventas a crédito con respecto a los deudores es tolerable frente a las ventas que se tienen de periodo. Y en cuanto a la cuenta de inventario de materias primas e insumos para cubrir los requerimientos de producción del primer trimestre del periodo siguiente, este se puede deducir de dividir el total del costo de ventas por 12 y relacionar este resultado con el valor de los inventarios presentados en el balance. El inventario de productos terminados o disponibles para la venta puede suplir, como vemos aquí en este cuadrito, el inventario de productos terminados puede suplir las necesidades de los clientes, por lo menos en el primer cuatrimestre del periodo fiscal siguiente, dato utilizado a partir de dividir el costo de producción por 12, compararlo con este inventario. Ahora, con respecto al estado de pérdidas y ganancias de este mismo ejercicio que lo tenemos en la pantalla, como lo pueden ver, podemos ver que los costos de ventas representan el 72.68% de las ventas, ¿no es cierto? Y la utilidad bruta representa el 27.32% de las ventas. Los gastos de ventas y administración equivalen a 6.9% de sus ventas y la utilidad neta del ejercicio representa el 14.65% de sus ingresos y ventas. De acuerdo a la información suministrada, este estado de resultados, podemos afirmar que la actividad desarrollada por la empresa es rentable. Bien, con esta información termino mi breve presentación. Bien, ahora vamos a hablar del análisis horizontal, igual de la empresa Técnica Taxímetro S.A. en base al balance general. A diferencia del análisis vertical, este es un tipo de análisis que involucra dos o más periodos para poder tener las variaciones absolutas y las variaciones relativas. Tenemos que decir que el análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a otro y por lo tanto requiere de dos o más estados, como ya hemos dicho, estados financieros de la misma clase presentados para periodos diferentes. El análisis horizontal es un análisis dinámico porque se ocupa del cambio o movimiento de cada una de las cuentas en un periodo a otro. El mecanismo para llevar a cabo este análisis es el siguiente. En las dos primeras columnas, como vemos nosotros aquí, el año 1 y el año 3, aparecen los valores de los años que se están estudiando. En la tercera columna se encuentra el aumento o disminución de cada uno de los términos absolutos, que se consigue restando simplemente el año 3 menos el año 2. Bien, y finalmente en la cuarta columna aparece la variación relativa o porcentaje de variación, como vemos aquí que está expresado en términos de porcentaje, el cual resulta de dividir la variación absoluta, que lo tenemos aquí, en este caso 9.70, para el valor del primer año, que está en la primera columna, que es 17.60, nosotros tenemos como resultado el 55.11%. Esta es la práctica que debemos nosotros resolver en cada uno de los años de su respectivo valor con respecto a la variación absoluta para calcular la variación relativa. Al inicio de este análisis, lo más importante es determinar qué variaciones o qué cifras merecen especial interés y cuáles no. Entonces se debe centrar en los cambios extraordinarios o más significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta tanto las variaciones absolutas como relativas. Como nosotros tenemos en la presentación, aquí hay diferencias que están en rojo, que son las que más nos deberían llamar la atención en cuanto a esta variación, o los números un poco fuera de lo común, para poder analizar e entender qué sucedió en las diferentes cuentas. ¿Bien? En el activo, las variaciones en las cuentas por cobrar, como nosotros vemos aquí que tenemos una variación de 6.70,
una variación relativa de menos 0.272%, se puede haber originado por un aumento o disminución en las ventas, por un cambio de condiciones en cuanto a plazos, descuentos, financiamiento o por la eficiencia en la cobranza. Las variaciones de inventario, lo más importante es determinar si realmente hay cambios en la cantidad o solamente se presenta un efecto del incremento de los precios. La variación del la variación del activo fijo, como nosotros vemos aquí tenemos una variación, nos debemos nosotros preguntar si una ampliación de la planta se justifica o no, si esto ayudaría a la mayor producción y si tendríamos suficientes canales de distribución de nuestros productos. Perfecto. Ahora, con respecto al pasivo, que nosotros representamos aquí, nosotros vemos que la variación en el pasivo corriente, los incrementos o disminución en los renglones que forman, nos pueden indicar variaciones en la política financiera. Los cambios en las obligaciones bancarias pueden ser consecuencia de los movimientos de las tasas de interés, un aumento en las cuentas por pagar a proveedores que puede obedecer a mayores compras en volúmenes o un aumento de precio. Como nosotros vemos aquí, en el estado de pérdidas y ganancias, la variación en la venta neta se debe examinar si su incremento obedece a cambios de volumen o solamente al cambio en el nivel de precios. Las variaciones en el costo de la venta y gastos de operaciones debe existir una relación directa entre estos dos cambios. Experimentados por los costos de ventas, si el crecimiento de los costos y gastos de operación es inferior al crecimiento de las ventas, el margen de utilidad operacional se verá beneficiado. Como podemos ver nosotros aquí, en las obligaciones bancarias tenemos un número negativo, que significa que nuestras obligaciones bancarias bajaron y eso sería bueno, y hay que revisar cuál fue la causa de este cambio que tenemos, por ejemplo, en esta actividad. El impuesto sobre la renta también tenemos que ver qué pasó con la política, puede ser la política monetaria del país o alguna situación adicional para que se haya modificado estos valores en las obligaciones a largo plazo. Igualmente, queremos saber si es que, como lo habíamos dicho, si es que hubo una muy buena política de los pagos de las obligaciones que tenemos y en otros pasivos y provisiones, pues nosotros tenemos que ver qué sucedió exactamente con las ventas, ¿no es cierto? Entonces, ahora conforme a este análisis tenemos un total de pasivos y patrimonios que nos da en $236.80, el 6.04%, lo cual nos indica que nosotros debemos prever que para los siguientes años debería esto ir de acuerdo a los intereses de la empresa. Bien, con esto yo les agradezco la atención y muchas gracias. Hasta pronto.